Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy quiero hablar con ustedes sobre las señales de alerta, señales de alarma, banderas rojas para el autismo, que seguramente han leído en muchas descripciones, en muchos dípticos, trípticos y bueno, folletería de difusión sobre el tema. Señales de alarma, de alerta, banderas rojas para el autismo, solo falta que dijesen ¡bu! Asústate. Y ese es el subtexto. Hay que asustarse del autismo. Hay que tenerle miedo al autismo. El autismo es algo malo que va a robar o que ha robado ya a tu hijo o a tu hija. No es tan descabellado esto que estoy diciendo. Hace unos años, al inicio del siglo XXI, hacia el año 2009 aproximadamente, apareció un comercial de Autis Speaks, esta corporación que dice trabajar por nosotros los autistas, que se llamaba Yo soy el autismo. Y era una voz en off tétrica que por semejanzas hacía recordar a la muerte y decía: me voy a llevar a tu hijo. Y comparaba el autismo como una epidemia mucho más letal que la diabetes infantil y que el cáncer y el SIDA. Gracias a los esfuerzos de la ASAN y otros grupos de activistas autistas en Estados Unidos, esta propaganda fue retirada. Pero estas ideas perviven. Y justamente frente a eso, el paradigma de la neurodiversidad viene a decirnos que hay que afirmar, neuroafirmar, las características autistas. ¿Por qué tendríamos miedo del autismo? Tenemos miedo del autismo como tenemos miedo de lo desconocido. En un mundo neuronormativo, donde se nos ha hecho pensar y creer que hay una sola manera de ser, la manera neurotípica, la manera normal, para producir y tener éxito en la vida, también evidentemente querremos procrear personas neurotípicas. Cuando alguien está esperando un hijo, una hija, sería muy extraño, salvo que sea una persona muy deconstruida respecto a la neurodivergencia, que dijese: yo quiero tener un hijo o una hija autista. La mayor cantidad de personas piensa en un niño o en una niña neurotípica. Cuando este niño no responde a los estereotipos o los estándares esperados, aparece la idea de el temor a lo desconocido, pero el temor a la discapacidad, sobre todo. Aquello que no es semejante a mí, pero sobre todo a la constatación y al pánico de cómo trata esta sociedad a las personas discapacitadas. Entonces querrá hacerse todo lo posible por estar alertas. Señales de alerta, alarma, banderas rojas. Pues bien, si queremos ver esto de otra manera, si queremos conocer, empatizar, cuidar al hijo o la hija que sí tenemos y no al niño o niña que podría haber sido y que no existe y no existirá tampoco, es decir, si queremos cuidar adecuadamente, si queremos amar a esa persona autista que ha llegado a nuestras vidas, tendremos que comprender sus características. No son alertas, no son alarmas, son parte inherente de su forma de ser. Y tendremos que verlas de modo neutro, ni mejor ni peor, para poder conocerlas, para poder dar los apoyos en lo que se requiera, pero también fomentar las competencias que seguramente habrá. Entonces, en primer lugar, los intereses. Las personas autistas tenemos intereses profundos. Cuando un tema nos interesa, nos focalizamos en ese tema y aprendemos todo lo que hay que aprender porque procesamos en detalle y encontramos patrones en las cosas. Si yo tengo esa profundidad de intereses,
si mi mente está diseñado para hacer una visión de túnel, para entrar a fondo en lo que me interesa, los aspectos del contexto social y de la interacción no me van a ser tan útiles. La atención conjunta que aparece en los niños neurotípicos, que supone verificar lo que está haciendo el adulto, seguir con la mirada, señalar las cosas que quiero, implicarme en actividades sostenidas de uno a uno, está muy bien para los neurotípicos, porque su manera de transmitir conocimiento, información sobre ciertas cosas es meramente social. O sea, un neurotípico no se enfoca de esa manera como nosotros. Y no está ni bien ni mal, es simplemente. Pero nosotros nos enfocamos profundamente en una cosa, y si estoy enfocado profundamente en una cosa, verificar, seguir, implicarme, me distrae de esa tarea. Evidentemente no quiero decir que no tengamos que interactuar, aprender códigos de convivencia con el resto de la neurodiversidad, etcétera, etcétera. Pero hay que entender de dónde viene eso. Como decía Temple Grandin, las personas normales no crean tecnología. Y claro, las personas normales no crean determinadas cosas porque están ocupados socializando, y eso está muy bien. Pero veamos como una característica la profundidad de ese interés. Otra característica es cómo nos comunicamos. Probablemente algunos no desarrollarán el habla. Y si no desarrollan el habla, tendrán que tener un sistema de comunicación aumentativo alternativo. Pero al mismo tiempo, nuestra mente está estructurado de una manera mucha más lógica. ¿Por qué? Porque pensamos justamente en detalles. Entonces, los significados de las palabras probablemente serán los que remite exactamente esa palabra. Es decir, sobre metáforas, bromas, dobles sentidos, a lo mejor lo tomaremos en un sentido literal. Probablemente aprendamos después a decodificar otras cosas. Pero en principio, otra característica es tomar de modo muy lógico, no ir más allá de la información que se da sobre cómo comprendemos. Otra característica es que si pensamos algo, lo decimos. Y las otras personas tienden a ofenderse porque podemos meter la pata con lo que decimos. Y si bien, como parte de la experiencia con otros neurotípicos y otros neurotipos, aprenderemos a ir filtrando, si pienso y digo algo, no te ofendas. Es una característica, no es ser directo, no necesariamente buscar dañar a la otra persona. En nuestras interacciones sociales, nuestra manera de interactuar es a través de nuestros intereses profundos, de establecer contacto, de compartir lo que conocemos y comprendemos. Por ejemplo, el llamado infodumping o volcado de información tiene que ver con eso. Tiene que ver con que si a mí me gustan los trenes y me hace tan feliz saber sobre trenes, quiero compartir eso contigo para que también te haga feliz. Entonces, si hablamos mucho sobre un tema, no te sientas enojado, no te aburras, no te vayas. Dime amablemente que quieres hablar de otra cosa, pero entiende que si te hablo tanto de ese tema es porque es una manera de demostrarte y de darte afecto. En nuestra interacción con los demás, no necesariamente queremos estar en una comunicación sostenida, cara a cara, directa. Por eso preferimos a veces el WhatsApp. Por eso preferimos las mensajerías instantáneas. Porque dan cierto tema indirecto que hace que las cosas sean mucho más llevaderas para nosotros. O si estamos en una misma habitación, podemos estar leyendo, jugando, haciendo otra cosa mientras tú estás ahí. Me gusta tu compañía. Si no, no estaría ahí a tu lado. Pero no necesariamente me gusta estar en ese ida y vuelta. Cuando dos neurotípicos se encuentran en un ascensor, terminan hablando de cualquier cosa, del clima, del fútbol, de lo que sea, porque no soportan el silencio. No soportan no estar en comunicación directa. Nosotros sí. Y hablaremos e interactuaremos cuando sea necesario y pertinente. Todo esto que estoy listando tiene que ver con características. No es que sintamos menos que los demás. A veces no leemos ciertos gestos en las emociones de los demás. Si tú te sientes mal y no leo tu cara de tristeza, dime que estás triste y veremos qué podemos hacer. Probablemente no me ponga triste contigo,
y demuestre esa tristeza porque a lo mejor no tiene mucha lógica para mí, pero buscaré posiblemente una solución o te diré algo de mi experiencia para ayudarte. Y a veces muchos autistas podemos no entender las intenciones de los otros. ¿Por qué? Porque tendemos a considerar que lo que el otro nos dice es verdad, que sus acciones son cooperativas y a veces no decodificamos el engaño o la mentira. Pues bien, a veces tenemos que aprender a desconfiar también. Pero si tenemos que aprender a desconfiar es porque este mundo no es tan amable. Todo lo que he listado, como dije hace un rato, son características. Es la forma en cómo somos. Y si tú entiendes estas características como ni buenas ni malas, empiezas a ver otros apoyos que podamos tener y darnos las herramientas. No porque nos quiera formatear, ni cambiar, ni volvernos neurotípicos, sino para tener herramientas para estar en este mundo y para cuidarnos de este mundo perfecto. No son alertas, no son alarmas, no son banderas rojas. Son las características de nuestra forma de ser. Y cuando leemos eso, leemos que tienes miedo al autismo, que tienes reparos, que preferirías que no estemos aquí. Ese es el subtexto. Para todo niño o niña es devastador leer eso. Para todo niño o niña autista. Entonces, tenemos que intentar cambiar esta conciencia. Tenemos que intentar afirmar estas características. El enfoque neuroafirmativo, el enfoque en el paradigma de la neurodiversidad nos dice que donde haya dificultades, retos, no verlos como deficiencias, sino ver los apoyos. Pero también date cuenta de nuestros talentos. Seamos hablantes, seamos no hablantes, va a haber algo que nos interesa profundamente. ¿Estás estimulando eso? ¿Estás alentando eso? ¿Te estás maravillando por aquellas cosas que nos gustan y nos interesan profundamente? ¿Estás aprendiendo a ver más detalles y más patrones, aunque nunca lo podrás alcanzar como en nuestra mente? Pero estás viéndolo, maravillándote también de esas cosas que tenemos, y no todos son retos, y que estos retos principalmente son por la sociedad en la que vivimos. Veamos las características autistas, demos los apoyos que tienen que darse y afirmemos la forma de comprender, de sentir, de estar en el mundo de los autistas. Nunca banderas rojas, nunca señales de alarma. No tengas miedo al autismo. Aprende a conocerlos. Esto es lo que quería conversar con ustedes el día de hoy y con ustedes será la próxima semana.